Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 29 de enero, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subir a una barca, y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía, instruyéndolos: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas para que, por más de que miren, no vean, por más de que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la semilla. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, sería suficiente con lo que hemos leído, porque el mismo Jesús da la explicación de la parábola del sembrador. Pero vale la pena resaltar algunos aspectos. Jesús decía que la semilla es la palabra de Dios. ¿Quién es el que siembra esta semilla? Es Dios mismo, que siembra su palabra, que nos da su palabra. El campo representa los diferentes tipos de corazones que acogen este mensaje. Y decía que había un terreno que era el camino. Las semillas cayeron ahí, pero era un terreno endurecido. Viene Satanás y arrebata la palabra. De tal manera que ese terreno era incapaz de poder producir fruto porque estaba totalmente endurecido. Hay otro terreno que es el terreno pedregoso, que sin embargo, a pesar de que está con muchas piedras, tiene algo de tierra, pero sin embargo, decía Jesús, recibe la palabra, prende la semilla, pero en cuanto sale el sol, sucumbe, se seca. Y Jesús explicaba que este segundo terreno son aquellos que acogen la palabra con alegría, pero no tienen raíces, y fácilmente sucumben y se secan. Hermanos,
acoger el mensaje de Dios, recibir la palabra de Dios en nuestra vida, no es una cuestión solo emotiva. Hay personas que usan como el termómetro de su vida de fe las emociones. Las emociones, hermanos, no son una garantía para indicarnos que estamos en el camino correcto. Las emociones muchas veces son fluctuantes, pero lo que sí, hermanos, estamos llamados es a echar raíces. Jesús decía, vienen las pruebas y las dificultades y estas personas sucumben, porque no tenían raíces. Y es que, hermanos, tener raíces en nuestra vida es haber dejado que la palabra penetre en lo profundo del corazón. No solo escucharla, sino entenderla y guardarla en el corazón. Jesús habla de otro tipo de terreno. Es el que cayó, las semillas que cayeron entre zarzas y espinas. Y aquí también las semillas quedaron infecundas porque este terreno representa a aquellas personas que no saben priorizar, que priorizan otro tipo de cosas y dejan las cosas de Dios en el último lugar. Y por más de que esta palabra llega a su vida, el afán de las riquezas, la búsqueda del dinero de manera exagerada, los placeres, al final terminan ahogando la palabra. Por eso, qué importante, hermanos, es saber priorizar. Que lo urgente no te haga olvidar de lo importante, decía el Papa Benedicto. Y el buen terreno, pues, hermanos, es un terreno receptivo, que acoge y que entiende la palabra y la guarda en el corazón. Para que sea un terreno bueno, tiene que ser un terreno removido. ¿Qué quiere decir? Trabajado. Y es que todos podemos llegar a ser un buen terreno, aunque haya sido un terreno endurecido o pedregoso. Trabajar el terreno significa trabajar el corazón. Dejar que Jesús pueda movilizar esta tierra endurecida para que pueda tener la capacidad de ser receptiva y esta palabra produzca fruto abundante. Vamos a recibir la bendición, pero antes quiero invitarlos, hermanos. El día de mañana vamos a celebrar la misa por los 8 días del fallecimiento del Padre Julio, nuestro hermano Julio Carpiñán. Se realizará esta misa aquí en la parroquia Madre de Misericordia de los Capuchinos en Arequipa. Están todos invitados a poder ponernos en actitud de oración para orar por el alma de nuestro querido hermano el Padre Julio. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, Dios los bendiga abundantemente.